Continuamos con el tema número 4. Este está relacionado a las normas de auditoría generalmente aceptadas, también conocidas como las NAGAs. Hagamos algunas definiciones respecto a estas normas. Estas normas son aquellas que tienen que ver con la medida de la calidad del trabajo del auditor, con el acabado del producto final de ese informe de auditoría, de ese planeamiento de auditoría, de esa ejecución de auditoría y finalmente cómo vas a preparar o presentar tu informe de auditoría. Las normas de auditoría se ocupan por sí mismas de dos aspectos importantes del contador: del acto de cualidades profesionales, éticas, morales, inherentes al profesional, y, por el otro lado, del ejercicio de la profesión, del quehacer del auditor. ¿Qué va a hacer el auditor? Va a planificar su auditoría, va a hacer su ejecución de su auditoría, y finalmente va a hacer su dictamen, va a emitir un dictamen, va a realizar un informe. Una primera definición. Las normas son lineamientos que señalan los cursos de acción de manera que el auditor tenga un camino a seguir para determinar los procedimientos que éste tenga que utilizar para efectos de cumplir a cabalidad la labor encomendada. Son los requisitos de calidad relativos, como les mencionaba, a la persona como a la función del auditor. Norma que se han clasificado en tres aspectos importantes, claves, pilares de la auditoría. En primer orden están las normas de carácter personal. En segundo orden están las normas de trabajo de campo o de ejecución. Y finalmente, aquellos que es importante, que es trascendente, que tiene que ver con la información del dictamen, del informe, de la redacción del informe. Veamos entonces cómo están clasificadas las normas de carácter personal. Las de carácter personal establecen tres normas trascendentales, pero aplicables a la persona, inherentes a la función que vas a realizar. Esta primera dice que debes de contar con un entrenamiento técnico y capacidad profesional a toda prueba. Debes de ser altamente capacitado para ejercer esta especialización. Debes de tener conocimientos técnicos, no solamente de finanzas, no solamente contabilidad, sino que de materias complementarias a nuestra profesión. Saber algo de derecho, algo de administración, algo de economía, algo de estadística, cultura general. Estar dotado de capacidades inherentes a tu profesión. La otra establece que debes de actuar en todo momento con la independencia de criterio e independencia profesional. Tu actuación no tendrá que verse perturbada por algunos intereses, sino que deberás de realizar una labor sin duda transparente, objetiva, imparcial, con toda independencia, sin estar inmiscuido ni protegiendo intereses de ninguna de las partes de la empresa. Solo así podrás trabajar y obtener un resultado positivo de calidad, que la empresa entienda que tú le estás dando un valor agregado a su entidad.
vía tu informe, vía tu dictamen. Pero para ello te darán las facilidades, te tendrán que dar la logística necesaria donde tú te sirvas, tengas acceso a la información, no tengas ninguna restricción, no tengas ningún impedimento, que tu labor sea de lo más profesional. Solo así podremos mencionar que estamos actuando con independencia. La otra norma relacionada al aspecto personal es la que en tu actuación, en tu labor, deberás de tener cuidado y diligencia profesional. En muchos de los casos, a veces se han visto colegas que por el tener la potestad de exigir, de pedir al auditado la información, abusan de su función. Tratemos de ser respetuosos, ser diligentes en nuestro aspecto profesional. Tratemos con respeto al auditado, con amabilidad al cuestionado, al responsable. Nosotros no somos quien de mirar cuando otro está en circunstancias difíciles. Es nuestra naturaleza, por el trabajo mismo. Ser cuidadosos de la información a la cual uno tiene conocimiento. Actuar con pulcritud, permitiendo que en todo tu accionar como persona, como profesional, estén tus valores morales, tus valores éticos. La segunda clasificación establece parámetros respecto a los trabajos de campo, o también conocida como ejecución de la auditoría. Esta menciona, en primer orden, que la auditoría debe ser planificada. En efecto, es la primera fase de todo proceso de auditoría. La auditoría pasa por el planeamiento inicial. Pero no bastará que hagamos un buen planeamiento para que aseguremos la calidad de la auditoría, sino que, ojo, tendremos que supervisar, y supervisar permanentemente al equipo de auditores, que se estén llevando a cabo los procedimientos que hayamos aprobado previamente. Solo así garantizaremos la calidad de nuestra auditoría, la calidad de nuestro trabajo. Para eso es el soporte de estas normas. En segundo orden, la clasificación de trabajo de campo me menciona que debo tener cuidado cuando tenga que evaluar y estudiar el control interno. El control interno, hago siempre una precisión. Para el auditor, el control interno es clave. Y clave porque tenemos que, gracias a dependen la solidez, la exigencia que tengamos que consignar en nuestros programas de auditoría, en cuanto a nuestras técnicas, a nuestros procedimientos, al establecimiento de objetivos. Esto es en mérito al control interno. Dicho de otra manera, si el auditor ha podido examinar o evaluar que el control interno es deficiente o simplemente no existe, él va a tener que ser más cuidadoso, más minucioso, más detallista, más técnico para el momento de elaborar sus programas de auditoría. Porque si no hay un control interno, es alto la probabilidad de que puedas incurrir en algún error. Y de eso no se trata la auditoría. La auditoría no trata de que te equivoques. La auditoría tiene que ser justo, lo preciso,
lo ideal para el auditor como para la empresa. Entonces, evaluar el control interno es fundamental. Ahora, a la inversa, yo evalúo que el control interno de la empresa es eficiente, es confiable. Si el auditor ha determinado estas condiciones del control interno, naturalmente la exigencia, la exquisitez, el grado de exigencia de los procedimientos dentro de sus programas de auditoría serán menores, serán básicamente de cumplimiento, de revisión, porque el auditor ya no está preocupado en el grado de disminuir su riesgo de equivocarse. Entonces, para terminar esta norma, el control interno, señores, es fundamental, es clave. Finalmente, dentro del contexto de las normas de trabajo de campo, tenemos la evidencia. La evidencia siempre lo he catalogado, siempre lo he definido como el soporte de mi opinión. Es donde descansa mi opinión. Si algo niego en mi informe, es porque tengo evidencias. Si algo afirmo en mi informe, porque tengo evidencias. Entonces, mis evidencias tienen que calificar en tres aspectos: en suficientes, en que sean competentes, relevantes y además, agrego un punto más, oportunas. En el momento oportuno. La evidencia tiene que mostrarse en el momento que se necesita. De pronto una evidencia a destiempo ya no tiene la validez que tiene, que debería tener. Entonces, cuando yo evalúo las evidencias, tengo que tener en consideración si ha cumplido con el grado de suficiente, competente, relevante, básicamente. Y por la tercera clasificación de estas normas tenemos la aplicación de los principios contables generalmente aceptados. Estos principios, que al margen que ejerzamos la labor de auditoría, somos contadores públicos. Tenemos por doctrina, por formación, innato a nosotros los principios contables. Entonces, cuando hablamos de cualquier tipo de auditoría que es realizado por un contador público, tendrá que cumplirse naturalmente los principios contables, o los que sean de cumplimiento en ese momento. El grado de consistencia de la información es otra clasificación. ¿Cómo validamos la información? Y no hay otra forma, cómo validar, cómo consistenciar la información, si no es por la evidencia que tenemos. ¿Cómo consideramos que alguna información es relevante, es suficiente, es competente? Por el grado de evidencia que tenemos. Y finalmente, vamos a decir la opinión que emite el auditor. Esa gran bandeja de posibilidad que nos da nuestra especialidad. A diferente de otras especialidades. Ejemplo, los peritos. Los peritos no tienen opción a emitir recomendaciones, solamente emiten conclusiones. Nosotros, en el informe largo de auditoría, emitimos conclusiones y emitimos recomendaciones. Pero, sin embargo, cuando hacemos un dictamen de opinión, tenemos también un abanico de posibilidades. Tenemos 4 opciones mediante las cuales podemos plasmar nuestra opinión.
Pero claro, respecto a los estados financieros, respecto a la razonabilidad de la información. Entonces hablamos que tenemos la opción de emitir una opinión limpia. Esto será en mérito a que la información está adecuadamente presentada, cumple con los principios, cumple con las normas que le son aplicables. Entonces diremos que los estados financieros corresponden emitir una opinión limpia, una opinión positiva. La otra opción es emitir una opinión negativa, es decir, que los estados financieros o el rubro que hayamos evaluado no cumplen con los parámetros, con las exigencias que data de las normas o de los principios, y en consecuencia la opinión es negativa. No están presentados en forma razonable los rubros que hayamos evaluado. Esa es otra opción por el cual podemos emitir nuestra opinión. Luego, otra alternativa es la opinión con salvedades. Decimos, a nuestro criterio, los rubros o las cuentas examinadas o los procesos examinados presentan razonablemente su situación, a excepción de tal o tal circunstancia, en la medida que estos no sean materialmente importantes. Entonces, con salvedad. Y la otra que nos asiste el derecho en condición de profesionales es que nos abstengamos de emitir una opinión. Esto será en la medida que no nos hayan proporcionado la información que hayamos requerido. Solo así podremos abstenernos de emitir una opinión. Claro, habrá que justificar, habrá que motivar cuáles fueron los motivos que nos llevaron a emitir tal o cual opinión. Nuestra opinión entonces deberá estar debidamente fundamentada. Bien, entonces habremos hecho un análisis breve, concreto, pero de cada uno de estas normas clasificadas de índole personal, de índole de trabajo de campo y finalmente de informe. Además, a manera de corolario, debo presentarles cuál es el contenido del dictamen y la estructura del informe, solamente para que ustedes noten una gran diferencia. En muchos de los casos, como que nuestros conceptos están confundidos y pensamos que es lo mismo, y lamentablemente no es así. ¿Cuál es el contenido del dictamen? En primer orden está el título del dictamen, de qué tipo de examen estamos hablando. Luego, el destinatario, a quién está dirigido nuestro dictamen. Finalmente, enseguida viene el párrafo de introducción, donde identificamos a la empresa e identificamos a cada uno de los estados financieros y su respectivo periodo. Enseguida, el gran párrafo de responsabilidad de la administración o de la gerencia. Luego viene el párrafo de responsabilidad del auditor. Y el que viene es el párrafo más importante, el párrafo de opinión del auditor. En esencia, dentro del contenido del dictamen, lo más importante son el párrafo de la opinión del auditor. Luego la firma del auditor, fecha del dictamen y finalmente la dirección del auditor. Y acá está presentado, diseñado solamente la estructura del informe de auditoría. El informe de auditoría, conforme se nota, se muestra acá en este material, consta de 5 partes. Primera, la parte de la introducción, que tiene elementos internos, donde podemos establecer el origen del examen, la naturaleza y los objetivos del mismo, los alcances del examen, los antecedentes y la base legal,
la comunicación de hallazgos, el memorándum de control interno y otros aspectos de importancia. Esto contenido dentro de la parte de la introducción. Enseguida tiene la etapa o el numeral 2, observaciones. Dentro de las observaciones vamos a encontrar todas y cada una de las observaciones encontradas durante el proceso de la auditoría, que contienen la sumilla, condición, criterio, causa y efecto. Luego viene, para cada una de las observaciones, el resumen del descargo y su evaluación del auditor para cada una de ellas. Eso es el numeral 2. El numeral 3 es relacionado a las conclusiones. Es decir, si durante el proceso de la auditoría he determinado 20 observaciones, tendré que formular 20 conclusiones. Cada conclusión estará vinculada con su respectiva observación. Y finalmente vienen las recomendaciones, el numeral 4, las recomendaciones. Las recomendaciones son a las conclusiones. Si hice 20 conclusiones, tendré que elaborar 20 recomendaciones. Cada recomendación estará vinculada con su respectiva conclusión. Finalmente, el numeral 5 son los anexos. Todos los documentos que a juicio del auditor necesitan formar parte del informe. Todos aquellos documentos que a juicio del auditor sean parte importante del informe. Son insertados dentro del numeral 5. Finalmente viene la firma del auditor. Bien, espero que haya sido grata esta presentación. Gracias por mi parte.